tiene mucho más, como en casa, diversión. Vamos con la mejor música de nuestro DJ, empezando nuevamente otro segmento médico. El día de hoy vamos a hablar de un tema que particularmente a las mujeres nos afecta, nos preocupa, hasta, podría decirlo así, nos baja un poco en la autoestima. La famosa caída de cabello en mujeres. ¿Quién no ha sufrido por eso? Sobre todo aquellas personas que nos decoloramos el cabello y que por ahí después pasan meses y la ducha se sigue llenando el peine de cabellos, sobre todo los decolorados. Entonces, pero hay personas que no se decoloran y aún así sufren de una caída de cabello. Entonces, para ello está nuestra especialista, es la doctora Angie Mariños. Ella nos va a hablar sobre el tema. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Para comentar un poquito lo que tú estabas diciendo ya, es cierto, este problema es muy frecuente. ¿Y cómo lo vamos a poder ver? Es muy frecuente que las mujeres nos digan, doctora, se me ha caído mucho el cabello, por ejemplo, cuando me voy a duchar, ¿no? Y se me cae un mechón de pelos. O en todo caso, cuando me voy a levantar de dormir y encuentro ese mechón de pelos en la almohada. Entonces, eso tiene un nombre y se llama efluvio telógeno. Entonces, ¿qué es el efluvio telógeno? Esta es una alteración en el ciclo del pelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ciclo del pelo normal consta de 3 fases. La primera fase es una fase de crecimiento, la segunda fase es una fase de transición y la tercera fase es una fase de reposo. Y precisamente es en esta fase de reposo donde sucede una alteración. ¿Eso qué quiere decir? Que los pelos pasan más a esa fase de reposo y por lo tanto se cae más. Ok, doctor, hemos aprendido un término nuevo el día de hoy y nosotros nos preocupamos bastante porque muchas veces lo dejamos pasar. Es decir, se nos cae el cabello al bañarnos, al dormir, me hago una coleta y hago así y el cabello, se sale. Entonces, muchas veces ya lo creemos parte de nosotros, lo creemos normal y lo dejamos y llega un tiempo en el que muchas veces nuestro cabello se queda súper reducido en una melena muy delgada. Entonces, no debe ser así, obviamente, ¿no? Doctora, ¿en qué casos nosotros debemos ir a un especialista? Claro, cuando notamos este tipo de alteración, siempre tenemos que acudir al especialista. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el efluvio telógeno es autolimitado, o sea, hay un 95% de los casos en que puede revertir nuevamente esa alteración, pero hay otro pequeño porcentaje que no. Y en ese porcentaje es donde nosotros tenemos que identificar cuál es esa causa por la cual está perdiendo el cabello la paciente. Y podemos, doctora, normalizar la caída del cabello, es decir, sin tener ningún tipo de enfermedad ni trastorno, ¿se puede caer el cabello naturalmente? Cada día se puede caer el pelo de 100 a 150 pelos por día. Es totalmente normal. Cuando sobrepasa ese límite es cuando nosotros tenemos que acudir con un especialista. Y doctor, está bien, usted dice 150 cabellos, pero seamos sinceros, no vamos a estar contando los cabellitos desde que ay, se me cayó, ya voy 2, ya voy 3. ¿No? Exacto, sí, nosotros tenemos aproximadamente, las mujeres sí saben, ¿no? Cuando se peinan, la cantidad de cabello aproximada que se les puede caer. Cuando ya esto sobrepasa el límite normal, ahí es cuando ya deberían acudir con un especialista. Ahora, hay muchos factores por los cuales pueden estar asociados a este tipo de caída capilar, que es el efluvio telógeno. Entonces, dentro de los factores, uno de ellos, por ejemplo, y es algo muy común, son las deficiencias nutricionales. El tener una baja hemoglobina, alguna deficiencia de alguna vitamina en específico puede contribuir a que esta caída de cabello se caiga más. Pero hay otra, y creo que es la más importante, es cuando nosotros estamos sometidas, por ejemplo, a un estrés intenso, ¿no? Eso podría contribuir a que el cabello se pueda caer más. Ok, miren qué interesante, o sea que si nosotros nos estresamos mucho por cualquier tema, la caída del cabello empieza a prolongarse y entonces a tener bastante en cuenta eso. Ahora, doctora, algo que también le quería comentar, me refería a que cuando el cabello se cae, por ejemplo, naturalmente, en las personas embarazadas, ¿no? Dan a luz y empiezan a dar de lactar, es
Bueno, siempre se ha visto eso, que me imagino, yo lo he normalizado, que una persona que da de lactar, una madre, se le cae el cabello, pero a montón, y específicamente en la parte de adelante. ¿Eso por qué se debe, doctor? Sí. El efluvio telógeno, tenemos que identificar los factores que son los más importantes que contribuyen a que se caiga el cabello. Dentro de ellos, el estrés, que ya lo habíamos comentado, las deficiencias nutricionales, pero hay otra causa, que es cuando nosotros estamos sometidos a un tipo de estrés fisiológico, que puede ser, por ejemplo, con ciertas enfermedades sistémicas crónicas, como por ejemplo intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo tener insuficiencia hepática, enfermedad renal crónica e incluso el parto. Entonces, cuando esto se suscita, 2 a 3 meses después, ya nosotros estamos esperando o es posible que se pueda caer el cabello con mayor frecuencia y con mayor abundancia. ¿En serio? Entonces ya sabe, prácticamente las mujeres, es obvio, ¿no? Sufrimos un trastorno fisiológico al dar a luz y es por ello que el cabello reacciona de esa manera. Así que ya saben, es totalmente normal, como es normal también que por el estrés que muchos trabajamos, se nos caiga el cabello. ¿Y qué hacer, doctora, si por ejemplo ya son personas adultas y tienen el cabello ya bien reducido y se les sigue cayendo el cabello? ¿Deben tomar alguna vitamina o deben tener una cita con usted personalizada? Sí, nosotros incluso podemos dividir el efluvio telógeno en la presentación aguda y en la presentación crónica. Entonces, cuando es crónico es porque sobrepasa los 6 meses. Entonces, de todas maneras, el paciente tiene que acudir a la consulta con un especialista para ver, primero, identificar esos factores subyacentes y corregirlos. O sea, no a todos los pacientes tienen hemoglobina baja, no todos tienen vitamina D deficiente, ¿no? Se tiene que identificar el factor para poder corregirlo. Asimismo, podríamos, por ejemplo, tratar de complementar con otro tipo de terapias que nosotros podemos realizar, pero siempre todo es personalizado. Claro que sí, ya saben, personalizado. Y doctora, esos tratamientos que usted puede aplicar, ¿hay un límite de edad? ¿Algunas personas contraindicaciones de repente? Claro, siempre se valora al paciente, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos medicamentos como el minoxidil, por ejemplo, ¿no? En pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares, que han tenido antecedentes de infarto agudo de miocardio. Entonces, en esos pacientes se tiene que hacer un control estricto para saber si son contributorios a recibir ese tipo de medicación. Por eso siempre le indicamos a los pacientes que no se automediquen. Claro que sí, porque hoy en día con las redes sociales vemos tanta información, es la información ilimitada y hasta yo personalmente he visto en ciertas plataformas en donde te recomiendan justamente el medicamento que usted acaba de decir, se aplican en la barba, se aplican en el cabello, son como gotas, spray. Y bueno, sale ahí que también hace efecto y están con la tremenda barba, con el tremendo cabello, pero yo digo, ¿eso le aplica a todos? ¿Todos pueden acceder a ese medicamento? No, es de acuerdo al tipo de alopecia. Por ejemplo, en los varones el efluvio telógeno sí se puede suscitar, pero en el caso de los varones es distinto, porque las mujeres tenemos un poco más de conciencia en relación a la caída de cabello y acudimos con más frecuencia al especialista. En los hombres sí es frecuente, sí, pero hay otro tipo de alopecia que se llama alopecia androgenética. Y en ese tipo de alopecia son otros los medicamentos que pueden ayudar al paciente en su tratamiento. Uno de ellos son los inhibidores de alfa reductasa y otro tratamiento complementario también es el minoxidil. Pero como le indico, todo es de acuerdo al tipo de alopecia que presenta el paciente. Bien, doctora, ya saben, no se automediquen nuevamente, no crean todo lo que está en las redes sociales, siempre vayamos a un especialista certificado, pues que tenga la capacidad de poder darnos a cada uno lo que necesitamos. Doctora, coméntenos dónde podemos encontrarla, sus redes sociales, su dirección. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como angiderma.pe. Me encuentro ubicada en calle Los Corales 379, es el edificio Las Auroras en la urbanización Santa Inés. Y también me voy a encontrar en Dermaclinic, que es un centro dermatológico especializado que recién se ha aperturado, que está comandado por dermatólogos especializados y a la vanguardia de la tecnología láser de último. Ajá. Sí, excelente, doctora. Siempre es bueno saber porque nosotros que estamos en casa de repente viendo el programa
o nosotros mismos, ¿no? Queremos siempre ir a un lugar donde nos sentamos seguros y que haya obviamente un staff de médicos pues capacitados para poder atender cualquier tipo de necesidad que uno tenga, en este caso dermatológica. Bien, doctora, muchas gracias por haber estado aquí. La verdad espero que nos vuelva a acompañar en otra oportunidad. Aquí la vamos a esperar gustosa. Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero usted no se mueva porque regresamos con más en Como en Casa. En Como en Casa te enseña mucho más.